los audífonos puestos. La Matlacigua. ¿Qué pasaría si al viajar a Oaxaca te encuentras una bella mujer vestida de blanco? Ten cuidado, pues puede ser la Matlacigua. Algunos dicen que es un ser mitológico, otros que es solo una hermosa mujer, y quizá podría ser solo un alma en pena que busca a alguien que le diga que ya no pertenece más a este mundo terrenal. Lo cierto es que es común escuchar en estas tierras el clásico "se lo llevó la Matlacigua", pues es parte del lenguaje popular oaxaqueño y hoy es un dicho que ha traspasado la línea del tiempo. Resulta que en épocas pasadas, si un charro o un catrín oaxaqueño desaparecía de su casa sin dejar rastro, y por unos 3 días, era común que fuera hallado después en algún matorral o al fondo de algún barranco. Todo eso era obra de la Matlacigua, o mujer que enreda, que es el significado de su nombre en zapoteco. Se trata de una atractiva dama, vestida de blanco, de larga cabellera y hermoso rostro. Siempre, a medianoche, se escuchaba su caminar en las calles empedradas y solitarias de pueblos como Mihuatlán o Santa María Sola de Vega. En su andar, atraía de manera hechizante a cualquier hombre que se le atravesara en su camino, para arrastrarlo a la perdición. Hay tantas historias en esta aparición femenina que aún los ancianos oaxaqueños creen o aseguran haberla visto en su época dorada, y quizá, solo quizá, haber tenido un encuentro cercano con ella. Según la creencia, en el siglo pasado, cuando el alumbrado de las calles aún se obtenía con velas de cebo, en la ciudad de Oaxaca había un general, quien se había ido de parranda con sus amigos, y estos se habían hecho acompañar de músicos callejeros. El grupo de eufóricos borrachos caminaban zigzagueantes y alegres por el llano de Guadalupe, hoy Paseo Juárez, cuando de pronto apareció la Matlacigua. Ante la mirada de todos, ella hizo una irresistible señal al militar, que bien era reconocido por nunca tenerle miedo al enemigo. ¿Cómo entonces iba a rechazar hacerle caso a la bella dama? Hechizado por sus encantos, el general desapareció tras seguir a la mujer, alejándose ante los ojos de todos, como si fuera arrastrado por la imagen. Al momento, el resto corrió dispersándose por todas partes. ¡La Matlacigua! ¡La Matlacigua! ¡Se lo llevó la Matlacigua!, gritaban al mismo tiempo que se alejaban, dejando sus harapes, guitarras y botellas. Seguramente hasta la borrachera se les olvidó mientras huían, perdiéndose en la oscuridad de las calles. Dicen por ahí que días después el general fue encontrado hecho una desgracia bajo el puente, en donde corre el río de Jalatlaco, cercano al panteón. Algunas lenguas afirman que la Matlacigua era una mujer real de aquella época, que ciertamente cautivaba a los hombres con su belleza, se los llevaba y los seducía, pero en medio de las caricias los despojaba de sus pertenencias, como su salario o alguna que otra joya. Con sus movimientos crea un embrujo paralizante que hipnotiza a los que la siguen en la densa oscuridad. Con este encanto los arrastra hacia lugares donde crecen las plantas de huizache, una planta espinosa que se caracteriza por su fuerte olor. Los encantados por el embrujo de la Matlacigua despiertan del delirio sobre esas plantas, espinados y adoloridos, y su reacción es casi siempre invariable, pues no saben qué sucede ni cómo llegaron a ese lugar. Solo tienen el recuerdo de este singular personaje que, riéndose de su desgracia, aparecía en su memoria. Una de estas experiencias la vivió Fulgencio Ortega, quien gustaba de asistir a las fiestas del pueblo. Fue en una de esas noches, con unas copas de más, que se dispuso a trasladarse a su hogar. Conforme iba caminando, la noche avanzaba rápidamente. Las calles se encontraban solas. Un viento frío soplaba,
Entonces, a lo lejos, divisó la silueta de una mujer. Siguió caminando hasta alcanzarla. Llegó y vio que la mujer era su mamá, quien le dijo: «Fulgencio, mira cómo estás. Vámonos para la casa». Él la siguió por un sendero que atravesaba por el campo. De pronto se detuvo, dándose cuenta que por ahí no llegaba a su casa. Asustado gritó: «Mamá, ¿dónde estás? No te veo». Sus piernas no soportaron más su peso y, tambaleándose, cayó entre los arbustos de espinas finas. Al instante se enterraron en gran parte de su cuerpo. La mujer a la que había seguido apareció y soltó una carcajada estrepitosa y espeluznante. Aquel borrachín, en medio de tanta hierba, logró ver que su mamá se transformaba en una figura espectral. Observó a una mujer alta, de piel clara, cabellos enredados enfundada en un vestido blanco desgarrado. Tenía una pata de cabra y una de mula, con garras negras. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Tal fue la impresión de haber visto a aquel ser que, acto seguido, quedó inconsciente. El viento empezó a soplar fuertemente, alejándose, poco a poco, el ruido de las carcajadas horroríficas producidas por aquel ser malévolo. Al día siguiente, apareció un vecino de esos rumbos, donde Fulgencio estaba tirado. «Doña Lola, he encontrado a su hijo». Y espantada le preguntó: «Hijo, ¿qué te ocurrió? ¿Por qué amaneciste aquí con estas espinas enredadas en tu cuerpo?» Fulgencio, todo revolcado y apaleado, frotándose los ojos, repuso con voz dolida: «No sé qué pasó. Pensé que usted había venido en la noche por mí, pero no era usted. Se trataba de una horrible señora. No quiero decir más. Solo de pensarlo me dan escalofríos y ñáñaras». En esa misma época, el pueblo de Xochocotlán pasaba por las celebraciones de la Semana Santa. El Viernes Santo por la noche, las personas asistieron a darle el pésame a la Virgen de la Soledad. Poco a poco, la gente se fue retirando de la iglesia para ir a descansar a su casa. Eran las 12 de la noche. Las calles estaban desiertas. Solo se oía que un señor estaba hablando. Al parecer, por su tono de voz, parecía estar pasado de copas. Iba tambaleándose cuando, de repente, apareció una mujer frente a él. La vio cara a cara, pero el estado en el que se encontraba no le permitía verla con claridad. Por lo tanto, lo que pudo apreciar fue a una bella dama, fina y elegante. Parecía una doncella inocente, perdida en un inmenso bosque. El señor se adelantó a decirle: «Señorita, ¿qué hace a estas horas de la noche tan sola y caminando por aquí? Lo que pasa es que apenas vengo de la iglesia, pero no se preocupe por mí. Mejor sígame. Yo lo llevo hasta su hogar. Mire nada más cómo está. Ya no puede sostenerse bien». El sujeto comenzó a seguir a la hermosa dama, llegando a un tramo tupido de arbustos con espinos conocidos como rompecapas. Sus brazos y piernas se llenaron de ellas al instante, lo cual hizo que comenzara a gritar porque le lastimaban mucho. Se pudo incorporar nuevamente y dijo para sí: «Quien me haya hecho esto va a pagar muy caro. Yo no temo a nada ni a nadie. Quien quiera que sea, salga ya. Tengo un machete. Nada más atrévete a hacer algo en contra mía y verás lo que te espera». Un par de carcajadas se empezaron a escuchar, con un tono espeluznante y frío. La doncella hizo acto de presencia frente a él. «¿Dónde estabas?». Con otra carcajada estrepitosa le respondió al inquieto individuo. El hombre se frotó los ojos. No podía creer lo que miraba. Tú eres esa mujer de la que todos hablan. Óyeme bien, ninguna bruja parlanchina me va a andar tirando y burlándose de mí». En ese momento, comenzó a dar machetazos a aquel ser maligno. Logró acertarle justo en las rodillas de la supuesta doncella y un pedazo de vestido cayó. Él pensó que ya la había herido. Entonces se dejó ver su verdadera apariencia. Asombrado, volvió a caer y sus ojos contemplaron una figura vestida con una especie de túnica blanca y rota, ondulando a la par con sus cabellos rizados, y soltó una vez más una carcajada aún más macabra. Tú no te burlas, no me das miedo», dijo el hombre muy nervioso.
quiso pararse para defenderse, pero la mujer se elevó y pudo contemplar que sus pies no eran humanos, más bien parecían unas patas como de cabra y caballo. Inmediatamente se movió hacia atrás, tratando de contener su temor, pero la diabólica alma se le acercó y viendo él su rostro exclamó horrorizado: «¡No tienes rostro, por la santa pasión de Cristo!». La matlacigua enseguida se alejó, como si hubiera visto algo que la obligara a retirarse. Entonces, el hombre, con un semblante de terror, aún no pudiendo creer lo que sus pupilas habían presenciado, trató de incorporarse, pero su pierna izquierda tenía una cortada profunda, la cual le producía un ardor insoportable, y, no aguantando más el dolor, de pronto soltó un alarido. A lo lejos pudo oír unas risas. Sin duda alguna era ella, quien, una vez más, había logrado burlarse de otro caminante alcoholizado. La matlacigua no solo fue vista por hombres fieles a las bebidas espirituosas. Hubo señoras que también la vieron, aunque son contadas las ocasiones, como la de la señora Juanita García. La señora Juanita había tenido un día muy ajetreado y ya por la noche se acostó y empezó su sueño profundo. De pronto, entre sueños, oía unos silbidos. Se incorporó y dijo: «Han de ser los vecinos. Ya es tarde. Dios mío, todavía no preparo el nixtamal para ir al molino. Les voy a decir que ahorita los alcanzo». Muy extrañada, pensó que por qué era tan tarde si siempre madrugaba. Se dirigió a la puerta, pero antes quiso asomarse por una pequeña rendija en la pared para cerciorarse de que eran los vecinos. Los silbidos eran otra vez pronunciados. Cuando Jacinta miró por aquella rendija, los pies le temblaron. Lo que había visto no era algo común. Observó a una señora alta, con una cabellera larga y ensortijada, que se elevaba junto con su vestido roto. Pero, para su sorpresa, sintió mucho escalofrío y pensó que no era nada bueno, sino algo maligno. Enseguida se alejó de ahí, corrió hacia su cuarto, se metió a la cama tapándose de los pies a la cabeza y empezó a rezar hasta que aquellos silbidos del más allá se alejaron. Han pasado muchos años y a pesar de que ya vive más gente en esta población, hay quienes aseguran oír por la noche unos silbidos y a veces unas carcajadas espeluznantes. Por eso, nadie se atreve a salir a esas horas. Dicen que si alguien se encuentra merodeando en esa hora pesada, es mejor que corra y vaya rezando para no encontrarse con aquella ánima errante. Cuidado, porque podría ser que ya esté la matlacigua a tu lado, haciéndote creer que es algún familiar. Así que solo mírale las patas. Ahora, la gente lo piensa 2 veces antes de andar pasándose de copas tan noche por las calles, ya que la gente afirma que todavía, en donde casi no hay casas, se alcanzan a escuchar los gritos de terror de aquellos desdichados hombres y unas risas burlonas de alma maldita. Por eso, siempre se recomienda que, si vas a Oaxaca, tengas cuidado con la matlacigua. La carreta de la muerte. Se cuenta que todos los días se escuchaba un tenebroso sonido. Era el de una carreta que, por las mismas calles y a la misma hora, ponía en alerta a sus pobladores. Un día, una persona intrigada por el insólito ruido se dispuso a investigar y el resultado fue la muerte. De hecho, todo indica que su manera de morir fue verdaderamente espeluznante. Pero lo sucedido no era noticia nueva para el pueblo, ya que tiempo atrás, cuando no existía la electricidad y cuando toda la ciudad de Oaxaca se encontraba a obscuras, se presentó el mismo suceso inexplicable. Todos los días, en el Callejón de la Soledad, ahora Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas, de la iglesia de la Soledad y de San José, se escuchaba pasar una carreta a toda velocidad, precisamente cuando ya la noche se apoderaba de la ciudad.
Esto pasó rápidamente de voz en voz por todo el pueblo, y el temor inundaba a cada uno de sus habitantes. Algunos afirmaban que se escuchaba el rechinar de las llantas y el golpe de los caballos, al grado de no dejarlos dormir. Otros afirmaban que el lamento de algunas personas se podía escuchar a lo lejos. Un día, una señora querida por todo el pueblo, una tal doña Nila, al escuchar la carreta y escéptica del rumor que corría por el pueblo, decidió enfrentarlo y asomarse a la ventana. Al hacerlo, descubrió la sombra de los grandes caballos, y cuando trató de identificar quién era el chofer, fue tanta su sorpresa que la encontraron al otro día al pie de su ventana, desmayada. Una vez recuperada y aún aturdida, gritó a los cuatro vientos: «¡Estamos perdidos! ¡Es la muerte! ¡Es la muerte!». A los 3 días, la mujer fue encontrada muerta, llena de moretones, raspaduras y quemaduras, como si hubiera sido arrastrada durante un largo trayecto. Con estas señales, los pobladores pronto atribuyeron el fallecimiento de la señora a la carreta de la muerte. El pueblo entero estaba asustado. Desde entonces, comenzaron a rezar todas las noches encerrados en sus casas. La gente se dormía temprano. Comenzaron a evitar el rumbo, y se cuenta que el sacerdote del convento organizaba una procesión todos los viernes, llevando una imagen de Jesucristo hasta una ermita que quedaba exactamente con el número 8 de la Hoya, Avenida Morelos, recorriendo a su paso el callejón tenebroso donde se decía que se aparecía aquel espanto. Hay algunos habitantes oaxaqueños que todavía aseguran escuchar por las noches la famosa carreta, pero al conocer la leyenda, nadie se ha atrevido a salir a su ventana a descubrir de quién se trata. Pues temen encontrarse, antes de lo esperado, con la mismísima muerte. La Poza Encantada. Hace algunos años, un joven murió ahogado en el río San Felipe. La responsable, afirman, fue una hermosa mujer que aparece en la poza, en la parte alta del cauce, todos los días, a las 12 del día, seguida de la aparición de una jícara. Esta es una de las muchas muertes por ahogamiento que son atribuidas a la leyenda de la Poza Encantada en el ejido Guadalupe Victoria, localidad de la Agencia Municipal de San Felipe del Agua, de la ciudad de Oaxaca. La muerte por ahogamiento de este joven, que tenía menos de 18 años, está llena de misterio. Se le apareció una jícara con flores muy bonita. Le empezaron a dar convulsiones y ya no pudo salir del agua, afirman algunos testigos. La leyenda dice que hace muchos años, una joven muy bonita fue a bañarse al río. Era mediodía y mientras se bañaba, apareció una jícara que, según algunos, era de color rojo, lo cual llamó la atención de la joven y decidió tomarla para echar agua en su cuerpo con ella. Al hacerlo, empezó a invadirla una sensación extraña que la dejó sin razón. La paralizó y se ahogó. Pasaron las horas y sus padres se alertaron por su ausencia. La buscaron sin éxito. Preguntaron en cada una de las casas del pueblo y lo único que lograron saber es que la vieron caminar hacia el río. Entonces emprendieron su búsqueda. Con la ayuda de los habitantes, recorrieron cada rincón del cauce y zonas aledañas, pero desapareció. El único rastro fue la extraña jícara roja en medio de la poza. Desde entonces, las apariciones se volvieron comunes y muchas personas han muerto ahogadas. Atraídas primero por la jícara y luego por una hermosa mujer que los llama y por la cual quedan encantados. Tiempo después de la desaparición de la joven, dice la leyenda que unos hacendados acudieron al río para refrescar a sus caballos. A las 12 del día, vieron a una mujer muy bella,
bañándose en la poza y decidieron esperar a que terminara para meter sus caballos al agua. Ella, sin embargo, los invitó a entrar a la poza y, por su belleza y seductora invitación, no pudieron resistirse. Los que sobrevivieron afirman que ocurrió algo espeluznante y estremecedor. La mujer tenía una enorme cola de pescado. Sus compañeros no pudieron escapar, pues no lograron salir del agua. Algo había inmovilizado sus cuerpos y se hundieron hasta ahogarse. Ese día, los caballos también murieron, ya que de pronto dejaron de respirar. Muchos murieron ahogados, pero hace 30 o 35 años, unos jóvenes estudiantes consiguieron ser rescatados a tiempo. Ellos estaban de excursión y se metieron a bañar al río, y de la misma forma que cuenta la leyenda, empezaron a hundirse y sus cuerpos quedaron inmóviles. Pero lograron ser salvados gracias a que un poblador del ejido de Guadalupe Victoria pasaba por el lugar y les arrojó una soga para sacarlos. Cuentan que cuando entraron al agua sentían que alguien los estaba jalando. Algunos afirman que, en ocasiones, esta mujer también se aparece en forma de culebra a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 8 de la noche. Se dice que ahí colgaron a mucha gente antes, en las batallas con los españoles. Hasta hace algunos años aún era posible encontrar los casquillos de balas antiguas. También ocurren otros fenómenos sobrenaturales, como el que un poblador narró, ya que un día, mientras volvía a su casa, escuchó que se estaba quemando el bosque. Eran como las 10:30 de la noche. Volteó y pudo ver cómo estaba ardiendo todo, así que avisó a sus papás y familiares. Ellos también vieron cómo ardía, así que entraron a la casa por herramientas para tratar de apagarlo, y cuando salieron, ya no estaba el fuego. A partir de todos esos sucesos, mucha gente dejó de visitar el lugar. Tú podrías ir a darte una vuelta por allá, pero con mucho cuidado, porque a lo mejor ya no regresas.